La voz es la portadora de la palabra. Con ella nos adentramos en el devenir de la radio en Santi Spiritus. Gracias por estar. Hoy, como cada semana, establecemos cercanías. Bienvenido. Cercanías abre su libro de memorias del 2022 para rememorar dos de sus capítulos más gratos, abril y mayo. 2 meses donde recibimos a consagrados artistas reconocidos por su trayectoria y el mérito de su labor artística. La radio en titular. El comité organizador del encuentro y concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo, tras decidir posponer la realización del certamen prevista del 8 al 13 de noviembre del 2022, debido a las afectaciones por el paso del huracán Ian en la provincia de Pinar del Río, dio a conocer la nueva data del evento. Los detalles los ofrecerá la radio en titular. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Desandemos juntos el pasado y el presente de la radio espirituana. Cercanías, 1000 voces, una señal. Ser capaz de tocar las fibras más sensibles y dibujar el rostro humano de la noticia es un arte que Arelis García Costa domina como pocos. Más de 150 premios, entre los que destacan el maestro de radialistas y el mérito periodístico, no afectan en nada la modestia que caracteriza a esta mujer de hablar pausado y palabra precisa. A su haber se sumaron este año el Premio Provincial de Periodismo Tomás Álvarez de los Ríos por la obra de toda la vida y el 1 de mayo en el que repite. En Cercanías dialogamos con esta sencilla mujer en vivo y en privado al amanecer del 9 de abril. Es una necesidad hacer latir la radio. Entonces, hay una tendencia, digamos, en el periodismo cubano y, por qué no, internacional, que se ahoguen en cifras a los protagonistas de los seres humanos, de los hechos noticiosos. Y entonces, eso es lo que busco con ese periodismo, hacer un periodismo de carne y hueso, hacer un periodismo que vaya a los escenarios, que ande en la piel de la gente, en la piel del espirituano común. En fin, busco darle rostro a la noticia y eso para mí se ha convertido realmente en una necesidad. Es así y sin duda alguna tu vida profesional y personal se ha unido, bueno, además de a tus hijos que son la razón de vivir de Arelis, a otro grande del periodismo, el maestro Enrique Ojito Linares. ¿Cómo empezó? Fíjate, esto no está dentro del guión. ¿Cómo empezó ese romance profesional y personal? A ver. Bueno, empezó en una emisora serrana, en Segundo Frente Oriental. Éramos, como dice la canción, éramos muy jóvenes y teníamos esa sed de hacer periodismo, digamos, sobre todo buscando a los protagonistas que estuvieran, es decir, a los más anónimos. Y entonces hicimos prácticamente un dúo para ir a los lugares, digamos, más alejados, más intrincados. Entonces esa cercanía nos fue uniendo y además me fue uniendo esa manera de Ojito de hacer periodismo. Precisamente un día... ¿Lo hizo siempre así, desde el inicio? ¿De esa manera aguerrida, de esa manera temeraria? De ese mismo inicio. Incluso el día que más me impactó su forma de hacer, su forma de concebir, de parir cada una de sus crónicas, cada una de sus reportajes, fue un día que nos levantamos a las 5 de la mañana, tomamos un transporte de los que iban hasta un lugar X, que ahora no tengo el nombre, pero bueno, allí vivía una recogedora de café muy popular en la zona y le pregunté, ¿y por qué irnos tan temprano? Decía, porque hay que tomar todos los sonidos, todos los efectos ambientes a esa hora y tuvimos la suerte de tomar el sonido de un guariao
que hasta estos días todavía ese sonido nos acompaña en nuestras realizaciones periodísticas, sobre todo para describir esos escenarios y hacer más creíble, sobre todo, las historias que contamos. ¿Has crecido entonces profesionalmente al lado de tu esposo? Sí, digo que siempre he dicho, ¿no? La familia da la estatura que somos, que tenemos. En este caso, mi madre, mis hermanas, mis hijos y bueno, indiscutiblemente, Ojito, hace aproximadamente 30 años nosotros establecimos esas ligaduras necesarias de las que muchas personas hablan y tal es así que, como contaba ahorita, en un estudio de grabación de una emisora serrana, concebíamos hasta horas de la madrugada nuestras cosechas periodísticas. Nuestro cuarto es un estudio de redacción, es una redacción informativa. Ahí, Ojito, escruta mis trabajos con la lupa del gran profesional que es, y yo diría del gran maestro. Y también digo que en Ojito hay tantas luces, a pesar de que la vida un poco ha lacerado su visión notoriamente con su enfermedad de retinosis pigmentaria, pero le quedan muchas luces interiores y ha sido tanta esa luz interior que Ojito ha tenido la humildad tan inmensa. Tómate tu tiempo. De dejar que yo construya mi propia historia con mi propia luz también. En noviembre del 2021, tras el paso escalonado a la nueva normalidad en Radio Santi Spíritus, se hizo entrega de varios premios y reconocimientos postergados debido a la imposibilidad de hacerlo en el contexto público que merecen por el necesario distanciamiento social impuesto por la COVID-19. Este año en Cercanías hemos recibido a algunos de esos profesionales merecedores del sello conmemorativo 95 aniversario de la radio. En la emisión del 16 de abril, los micrófonos del espacio se abrieron para dialogar con un realizador que durante su carrera ha deleitado y contribuido a formar el gusto estético de la audiencia a través de las mejores propuestas musicales. Se trata de Jorge Luis Lorenzo. Bueno, imagínate, primeramente porque precisamente entré a la radio como una suerte de melómano empedernido. Uh-huh. Es decir, mi pasión era la música y me acerqué para hacer una sección de rock cuando todavía era estudiante universitario para la entonces Revista Cultural de Costa a Costa y bueno, siempre mi orientación básicamente ha sido hacia la música. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en la radio espirituana? Porque me hablas de esos primeros momentos y todos quisiéramos saber de qué manera entonces te imbricas en la radio. Ya me dices que a través de una sección, pero ¿cómo llegas a conocer la radio por dentro? Bueno, precisamente por eso el entonces director de la CMHT en aquel momento, Joseito, yo no lo conocía personalmente, por supuesto, pero me dirigí a él mediante una misiva, hablándole de que yo era estudiante universitario y que pensaba que de alguna manera, muy humildemente, lo podía enriquecer la revista cultural en este caso con una sección de rock, y él me dijo que sí, que me presentara en el medio, y yo hice la propuesta y así comencé. Pero esa idea, ¿cómo llega a Jorge Luis Lorenzo? ¿Cómo te atrapa la radio de tal manera que le escribes una carta al director de la radio? Porque la pasión era presentar esa música que yo podía dar a conocer, de la que yo no tenía algún conocimiento y que la audiencia se estaba perdiendo, ¿me entiendes? Y era el deseo que yo tenía de, como cuando tú quieres contarle algo a alguien, exacto, algo que te pasa, que tú crees que se deba saber, que es agradable, y así me sucedía a mí con la música que me motivaba en aquel momento. Jorge Luis, muchísimos realizadores hoy día consideran que el camino más acertado para no perder audiencia y que el producto radiofónico continúe seduciendo al público es complaciéndole sus gustos musicales. ¿Tú crees que esto es un facilismo o que esto es realmente la forma de llegar al corazón de la audiencia? Mira,
si nos llevamos por eso, no vas a salir nunca del círculo vicioso. Yo te doy lo que tú me pides y tú me pides lo que yo te doy. Es así realmente. Yo te voy, te lo voy a tratar de explicar con un hecho concreto nada más, no hablarte de otra cosa, sino en la práctica. En el 1989, creo que fue exactamente, entre la tira de programas que yo empecé a hacer como realizador, comenzaba, bueno, apenas como director de programas en aquel momento. Era un programa juvenil que se llamaba Con Swing, salía poco después del mediodía, yo creo que era después del noticiario nacional, 1:30, algo así. Y entonces yo decía, aún comenzando en el medio, ¿no? Sin conocimiento realmente, ¿no? Pero yo, como que se me alumbró el bombillito, yo decía, si yo les doy la música que yo pienso que la juventud debe escuchar, tal vez no me lo van a aceptar, pero yo tengo de alguna manera que dorar la píldora, ¿no? Y yo comencé, digamos que la producción musical, las primeras eran justamente lo que la juventud en aquel momento deseaba escuchar, ¿no? Sí. Pero yo fui insertando luego algo, por ejemplo, de la trova. Estaba Carlos Varela comenzando, que hizo época. Yo insertaba algo de él, en otro momento algo de Fito Páez. Déjame decirte, Jani, pasó el tiempo, pasaron los meses, y ya luego yo ponía el 90% de la producción musical, era lo que yo quería que escucharan y nadie se había dado cuenta. Todo el mundo lo aceptaba de lo mejor. Cuando su mano da la señal, abiertos los micrófonos, el estudio dramático Hugo Hernández de Radio Santi Spíritus, lo mismo se puede convertir en un campo de batalla que en testigo de la más conmovedora escena. Ella es Marlene Cuellar Ávila y sobre sus espaldas pesa la responsabilidad de conducir a este colectivo y a lograr un producto que entretenga, seduzca y enamore al oyente. Con esta mujer con más de 20 años en una cabina de radio y reconocida con el sello aniversario 95 de la radio cubana, al amanecer de aquel 23 de abril, conversamos. Yo heredé de las anteriores directoras de programa que existían aquí cuando yo entré ese programa, cuando aquello tenía 10 minutos. Y fue aumentando en tiempo hasta llegar a una revista y ahora un programa de media hora como Charla Expositiva. Es un programa que toda la vida he disfrutado, es un programa que te enseña, es un programa que yo admiro en todas sus facetas, no solo porque sea el programa dedicado a la familia, sino porque es un programa que tiene un contenido tan profundo que llega al oyente y que el oyente queda satisfecho con él. Es un programa que tiene un excelente colectivo, pero además del colectivo tiene excelentes especialistas a los que todos le agradezco cada momento, que sin ningún tipo de protesta están en cada emisión. Y cuando no pueden o porque están en algún lugar específico, enseguida tú los ves preocupados, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Pero el programa sale. Siempre sale. Por tanto, yo vivo agradecida de ese programa. Le aporta mucho a la familia cubana, porque como ya te dije, es un programa de orientación a la familia. Entre otras temáticas, tiene muchos temas de salud. Muchos temas de salud. Y la familia cubana necesita conocer qué puede hacer en determinadas ocasiones, qué tiene que hacer, cuál es la vía, cuáles son los errores que cometen a la hora de ver sus propias enfermedades, de consultarse a sí mismo, porque a veces tú estás enferma y tú dices, yo tengo esto, déjame tomarme esto, y no es así, no es así. Siempre hay un especialista que aborda un tema diferente en cada emisión, y todos estos especialistas tienen la capacidad de poder ayudar a esta familia que lo necesita. Y muchos de estas familias, ya sea una mamá, un papá, un abuelo, me llaman y me dicen, qué bueno ese programa, como hemos aprendido hoy de esto, de aquello, de lo otro. Y eso me da tremenda satisfacción.
Al cierre concluyen 24 horas donde el mundo se mueve a un ritmo vertiginoso y Radio Santi Spiritus le acompañó informativamente a través de varios espacios y en la voz de sus reporteros y corresponsales en cada municipio. De martes a sábado y durante la primera media hora del día llega un resumen que condensa los principales sucesos que le acontecieron y vislumbra lo que puede ser noticia en horas. ¿Cómo se genera este espacio informativo? ¿Qué retos impone a su colectivo? De primera mano nos contó en vivo y en privado la mujer que lleva no solo la voz informativa, sino que comanda a todo el equipo. Resumen informativo, la palabra lo dice. Vamos a llevarle al oyente los trabajos más importantes de la jornada que recién termina. Pero, por ejemplo, de última hora, de último minuto, sucede algo en el ámbito provincial o nacional o internacional y yo tengo que elegir en ese momento, a solo minutos, bueno, no puedo poner esta información, tengo que poner esta, pero déjame ver porque no quiero fallar. Y de verdad, que a esa hora de la noche, Hani, es difícil. He tenido que acercarme a periodistas, me lo han dicho así. Repito el nombre, Arelis García, Enrico Jito Linares, llámame sin pena. Y a esa hora de la noche los he llamado, maestro, perdóneme, la hora, sí, tranquila, ¿qué pasó? Mira, yo pensaba poner esta información, pero ahora me surge esta otra. Porque, bueno, tenemos el acceso, tú sabes, a Internet y estamos monitoreando constantemente lo más reciente. Y también está la televisión. Y nada, ellos me han dicho, está muy bien, a ver qué tú piensas hacer. Parece que para probarme. No, porque además les gusta que tengas tus propias ideas. Yo pienso hacer esto, pero que usted me dice, no, sí, está muy bien, o no, mira, vamos a hacer eso y me explican el por qué. Pero sí lo he tenido que hacer. Durante el mes de mayo en Cercanías recibimos a dos voces femeninas inolvidables. Un joven merecedor de la distinción al mérito técnico y a un amigo muy querido que sumó a su larga lista de reconocimientos el sello conmemorativo 60 aniversario de la ONIAC. Más adelante recordaremos estos momentos memorables de nuestro diálogo con cada uno de ellos. Usted escucha Cercanías, un catalejo sonoro para mirar de cerca el pasado y el presente de la radio espirituana. La radio en titular. La noticia en el aire. Convocan Dirección Provincial de la Radio y Vanguardia Artística Juvenil Vuelta Bajera a su encuentro de jóvenes radialistas. La Asociación Hermanos Saiz y la Dirección Provincial de Radio en Pinar del Río convocan a realizadores radiales menores de 35 años, miembros o no de la Asociación Hermanos Saiz, a participar en el encuentro de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo, que se efectuará del 14 al 18 de diciembre de 2022 en la ciudad de Pinar del Río. El certamen tiene como objetivos estimular la excelencia y profesionalidad en la creación radial de los jóvenes realizadores, mostrar la calidad de los productos radiofónicos que producen estos jóvenes y crear un espacio de intercambio teórico-práctico. El encuentro estará dedicado en esta ocasión al centenario de la radio cubana y será espacio para el análisis y debate de temas como la radio y el desarrollo local, la construcción del discurso radial con enfoque comunitario y la participación popular en la radio. La radio en titular. La noticia en el aire. Convocan Dirección Provincial de la Radio y Vanguardia Artística Juvenil Vuelta Bajera a su encuentro de jóvenes radialistas. Para cualquier locutor, un micrófono es el más completo símbolo de su profesión. De ahí que recibir la condición micrófono de la radio constituye el más grande honor. Para nuestra invitada en la primera emisión del mes de mayo, es un merecido reconocimiento a una vida consagrada al arte de la palabra. Heredera de una de las voces emblemáticas de la radio espirituana, ella se ha convertido a su vez en maestra de las más recientes generaciones de locutores, pero sobre todo ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la técnica y su perfeccionamiento.
En compañía de Yamilet Valdés del Toro, degustamos el primer café de la mañana del 7 de mayo en una agradable conversación. El talento, porque obviamente un artista no puede enfrentarse a su carrera si no tiene el talento para realizarla. Y la disciplina, porque hay que trabajar disciplinadamente en el ejercicio del estudio, de la preparación, a la hora de hacer cada programa que uno tiene. En el caso de la radio te estoy hablando, pero esto es válido para cualquier manifestación artística. No concibo un músico que pueda ejecutar su instrumento con extrema brillantez si no hace un ejercicio diario de lo que él supone que sea lo correcto en la ejecución de su instrumento. Así que en el caso de la radio y mucho más de los locutores, que es específicamente de lo que yo puedo hablar con mayor calidad, mayor propiedad, pienso yo, tiene que ser así, con mucho ejercicio de la preparación, de cultivarse en diversos géneros, dentro de la especialidad, pero también hacer las cosas como tiene que hacerse con su técnica recurrente. Yo a veces he pensado que en el caso de la locución se teme mucho a ser técnico. Sí. Y yo me maravillo porque hay un dicho, ¿no? Que sin técnica no hay técnica. Eso es muy popular, ¿no? Porque lo dijo alguien del boxeo, no sé. Pero es aplicable. Porque no concibo un locutor que no tenga su técnica, y teniéndola no quiere decir que va a ser encartonado, va a ser con pocas posibilidades de la comunicación, todo lo contrario, puede manejar incluso mejores esos resortes de la comunicación. Muchos son los oyentes que aman su voz y se identifican con ella. Su timbre agradable, su perfecta dicción y su dominio de la técnica la convierten en una de las más reconocidas profesionales de la palabra en el país. Pero en cercanías tuvimos la oportunidad de conocer más allá de una voz que rompe el silencio, a una mujer que ama y respeta su profesión. Así es, Mayo se vistió de voces femeninas y Katia García Álvarez nos acompañó en la tercera emisión del mes. Bueno, la Katia que llegó a Radio Santo Espíritu llegó con el sueño de ser locutora, y la que ahora está aquí pues ha ido cumpliendo ese sueño poco a poco. El empeño profesional yo creo que se mantiene intacto. En todo caso se ha incrementado, se ha hecho más intenso, más constante. Pero esa es la diferencia fundamental. Llegué soñando y hoy hago mis sueños realidad. El primer programa que hice fue Hola, con Marta Viciedo, sustituyendo al locutor en aquel momento que abandonaba el programa, y esa fue mi primera experiencia constante en la parrilla de la programación de Radio Santo Espíritu. ¿Y qué tipo de programas te gustaría hacer que aún no hayas tenido la oportunidad? He tenido la oportunidad de incursionar en diferentes géneros de la locución, por suerte para mí. Cada uno tiene su encanto, disfruto sobremanera de cada uno de ellos, pero quizás me gustaría tener la oportunidad de salirme de los cánones habituales en mi estilo de hacer la locución y hacerla de una manera, digamos, más festiva, menos seria, arriba, pero igual en algún momento pude hacerlo ocasionalmente, pero con nostalgia recuerdo aquel tiempo. Las transmisiones diarias de la radio espirituana se realizan gracias al trabajo y empeño de valiosos profesionales, entre los que se encuentran los técnicos radiales, los mismos que celebraron su día el pasado 25 de septiembre, fecha en la cual la Dirección General de la Radio Cubana concedió el Premio al Mérito Técnico de la Radio, distinción que se entrega por el amor a la radio, la calidad y resultados en el trabajo a lo largo de 30, 20 y 10 años en la profesión respectivamente. Este año el colectivo de Radio Santi Spíritus tuvo la alegría de que se le concediera a uno de sus técnicos más jóvenes, Wilber Sada Rosendi. Con él pudimos conversar en la tercera emisión del mes de mayo. Terminé el servicio militar y estaba en ese mes, después de haber salido de 2 años de servicio, y
y conversando con un amigo que en aquel entonces era informático acá, me dice que estaban buscando un webmaster en Radio Santi Espíritu. Desde que yo me gradué yo siempre quise eso, trabajar en la web, es lo que más me ha gustado así de la informática. Y llego acá a ver si estaba la plaza disponible y demás, y resulta ser que además de este amigo estaba otro que bueno, fueron los que me dieron esta bienvenida y bueno, después todo la radio. ¿Tenías idea? Porque te digo que siempre nos pasa, o casi siempre nos pasa, que en la carrera estudiamos ciertas cosas y cuando vamos a la práctica decimos, bueno, pero esto no era tan así como lo estudiamos en la carrera, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Cuando llegas, la labor que tenías que desarrollar como webmaster, ¿era exactamente como lo habías estudiado o tuviste que superarte un poco? No, para nada es lo que yo tenía pensado. En la carrera sí estudiamos diseño web, o sea, programación web, pero en aquel momento el Politécnico de Informática, su plan de estudio todavía no estaba tan avanzado como ahora, que se estudian más lenguaje y demás. Muchos de mis conocimientos eran que yo me había puesto a buscar. Autodidacta. Esta parte me gustaba, pero cuando llego aquí era algo totalmente diferente a lo que yo pensé que iba a ser un webmaster. La filial de Radio, Cine y Televisión del Comité Provincial de la UNIAC en Santi Espíritus entregó el sello conmemorativo 60 aniversario de la organización, entre varios artistas de diversas manifestaciones, a 4 consagrados realizadores de la radio: Ernesto Valdés, María del Carmen Monteagudo, Gaspar Marrero y Alfonsito Abreu. Estos 4 artistas han dejado huellas en la realización radial de la provincia espirituana. Además, enaltecen la formación de varias generaciones de radialistas en nuestro territorio. En la mañana del 21 de mayo tuvimos la oportunidad de conversar con el primero de ellos, uno de los amigos más fieles de Cercanías y a quien siempre es un placer infinito volver a escuchar. Se trata del maestro Ernesto Valdés Barceló. Yo ingresé un 12 de octubre del año 1962. No exactamente en la emisora, pero sí en un medio de radiodifusión que tenía que ver con el Instituto Cubano de Radiodifusión, lo que después fue el ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión. Tengo el certificado de reconocimiento en mi casa como fundador del ICRT, que cumplió 60 años en estos días. Pero más exactamente, el 12 de octubre de este año 2022, y yo estaré cumpliendo 60 años neto de estar aquí en la radiodifusión de Santi Espíritu. Y eso para mí constituye algo muy grande. Eso te lo puedo decir muy fácilmente, pero yo recuerdo mis inicios todavía como si hubiera sido ayer. Y el reloj en cabina señala que nuestro tiempo se ha agotado, pero en una semana estaremos de regreso a través de la señal de Radio Santi Espíritus para continuar rememorando los momentos más importantes de nuestro espacio en el 2022. Voces promocionales: María Josefa Jiménez, Ernesto y Yamilet Valdés. Grabación y edición: Joel Rocha. Periodista: Lisandra Gómez Guerra. Nos asesora Misael Rodríguez. Escribe Yandy Ramírez Díaz. Yo soy Maybel Matos. Todos, bajo la dirección general de Gloria Bargollín Garavito, hacemos este espacio que cada sábado a las 7 de la mañana te aproxima al devenir de la radio, ese medio que seduce, enamora, rompe las distancias y establece cercanías. Hasta la próxima y muy buena suerte. Y melodía.